Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, así que si tiene Biblia, acompáñeme, vamos a ir a Lucas capítulo 19. Hoy veremos una historia muy particular, pero que tiene enseñanzas para nosotros, enseñanzas vigentes para nosotros en el día de hoy. Y queremos que el Señor nos hable. Vamos a leer. Lo primero que vamos a hacer es leer estos versículos. Vamos a ir a Lucas capítulo 19, del verso 1 al verso 10. Vamos a dar lectura allí. Yo voy a leer, usted me acompaña allí en el relato. Y luego vamos a tomar un tiempo para estudiar, para entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Lucas 19, del 1 al 10, dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar un momento. Señor, queremos encomendarnos a ti para que tu Espíritu Santo use esta porción de la palabra, para que nos hable a cada uno conforme a nuestra necesidad, para que sea tu palabra hablándonos de acuerdo a lo que nuestro corazón también necesita. Señor, que esta historia que conocemos, o algunos quizás recién están leyendo, pueda tener las enseñanzas que tu Espíritu Santo nos quiere dar también para nosotros. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como dice el título allí, acá vemos un encuentro, pero no es cualquier encuentro. No es cualquier personaje, es Jesús, sin duda. Pero no se encuentra tampoco con cualquier personaje en la historia. Este tiene sus particularidades. Ya se nos dice que es una persona rica, que es cobrador, o dice jefe de los publicanos, de los que cobraban impuestos para Roma, no siendo judío, y todo eso ya tiene una particularidad. Además nos habla de una particularidad que quizá hoy día nosotros diríamos esto puede ser ofensivo, pero recordemos, esto está escrito hace 2000 años, y aún allí viene a ser algo llamativo y poco usual que se mencione que él era de baja estatura. Todas estas cosas están allí no para contarnos simplemente lo anecdótico de la vida de Zaqueo, sino de su encuentro con Jesús, de cómo fue, qué es lo que había. Vamos a intentar ver cuál era la actitud de Zaqueo, cuál fue la respuesta de la gente, y también cuál fue la reacción y el resultado final de este encuentro con Jesús de parte de Zaqueo. Y hablamos de un encuentro transformador porque vamos a llegar al final y vamos a ver que cuando uno realmente se encuentra con Jesús, la vida es transformada. Y la vida, hablamos, todo mi ser, mis pensamientos, mis emociones, mis dolores, mis heridas, mis proyectos, mis metas, mis objetivos, mis deseos, comienzan a ser transformados. Y digo comienzan porque no es que son transformados así y ya, sino que es un proceso. Y un proceso lleva tiempo y es gradual, pero es evidente. Y fue evidente en la vida de Zaqueo que hubo y comenzó una transformación en su vida. El encuentro de Zaqueo con Jesús
funciona de alguna manera como un contraste con lo que vimos en el capítulo 18, cuando Jesús se encuentra también con alguien que es rico. ¿Se acuerdan? Un joven rico, pero que a diferencia de Zaqueo, era piadoso. Y viene a Jesús y le dice: Señor, ahí se acuerda, capítulo 18, verso 18, ¿no? Un hombre principal le pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: los mandamientos, tú lo sabes. Y le dice: yo he guardado todo eso desde mi juventud, o sea, yo ya estoy listo. Entonces ahí el Señor, ¿no? Ambos hombres son descritos como ricos, ambos ocupan un cargo alto. Dice que es un gobernante, el anterior, y de Zaqueo se dice que era el jefe de los recaudadores de impuestos. Pero lo interesante es que Jesús instruye solo al joven rico, el que vimos hace unas semanas atrás, a distribuir sus bienes a los pobres. ¿Y se acuerda cuál fue la actitud de él? Cuando el Señor lo confronta con eso, él se fue triste, porque sabía que era un precio muy alto para él. Pero él no hace lo mismo con Zaqueo. El Señor no le dice a Zaqueo: Zaqueo, vende todas tus cosas, dale a los pobres. No se lo dice. Y eso lo contrasta la historia anterior con esta. Jesús, en el contrario, se invita a la casa de Zaqueo. No sé si ahí tiene algunos amigos así, familiares. Che, voy a tu casa. No, como le dicen los paracaidistas, ¿no? Golpean ahí, caen. Y Jesús se invitó, dice: baja porque voy a tu casa. Sin duda, esa invitación hace que este hombre no solamente se sorprenda, sino que se llene de gozo, se regocije y llega allí. Y después de este encuentro, a diferencia del joven rico, él se compromete, como ya lo leímos, a darle mitad de sus bienes a los pobres, restituir a cualquier trato deshonesto. Y el hombre rico, por el contrario, el que vimos hace semanas atrás, se negó a distribuir su riqueza a los pobres y se alejó de Jesús, no con gozo, sino que profundamente triste. Por eso vemos que hay un contraste entre esta historia y la historia que hemos visto anteriormente. En la historia anterior, Jesús observó que es más fácil, después de ver eso, ¿se acuerda? Jesús hace una declaración y dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, siendo una exageración. Dice: eso es más fácil que un rico entre en el reino de Dios. Y sin duda, después de esa declaración, los que están escuchando dijeron: bueno, si es así, ¿quién puede? Porque este joven anterior era rico, tenía todo eso. Al parecer, en su cultura era pensar que tenía la bendición de Dios. Y no solo eso, sino que además era piadoso, cumplía con los mandamientos. Y si ese no puede, entonces ¿quién puede? Todos se preguntaron ahí: ¿quién entonces puede? Entonces, de alguna manera, este incidente con Zaqueo va a ofrecer una respuesta cuando Jesús dice en el verso 9 que leímos hace un momento, y dice: hoy. Fíjese que 2 veces en el texto el Señor dice hoy. Primero le dice a Zaqueo: hoy voy a tu casa, ¿no? Pero después dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y aunque el joven rico gobernante se creía justo, los habitantes del pueblo, ¿cómo consideraban a Zaqueo? Decían: está comiendo con Zaqueo, si es un pecador. Y ya lo hemos visto. En la cultura judía del primer siglo, las personas más repudiadas por su sociedad eran los que se habían vendido al imperio romano. Uno de ellos eran los publicanos, los recaudadores de impuestos, porque ellos cobraban impuestos para Roma y muchas veces tenían que abusar, y lo hacían, de hecho, y él lo dice acá, ¿no? De su propio pueblo. Por lo tanto eran, como hemos dicho aquí, quizás unos vendepatria, eran mal vistos de la sociedad. Sin embargo, Jesús va allí. En la historia anterior, el gobernante se creía justo y los habitantes del pueblo aquí en Jericó, que no era cualquier ciudad, era una ciudad importante, o sea, su fama o infamia era conocida, de que era realmente injusto este hombre. Entonces, este incidente de alguna manera contrasta, pero también este incidente, esta historia complementa la parábola del fariseo y el publicano. ¿Se acuerda esa parábola? Ahí mismo en el capítulo 18, del verso 9 en adelante, que habían unos que confiaban en sí mismos como justos, iban al templo a orar, y uno fariseo y el otro publicano. ¿Se acuerda esa historia? Y el fariseo decía: gracias Dios, porque yo no soy como estos pecadores. ¿Se acuerdan?
Pero había un publicano, había un real pecador allí, decía: Señor, sé propicio a mí, pecador, ten misericordia de mí. Y dice el Señor Jesús: este descendió justo antes que el otro. Entonces también esta historia nos sirve para complementar lo que vimos allí, porque el publicano no puede continuar con su vida, con su misma vida, y pensar que con eso basta para recibir ahora esta nueva, quizás, investidura de Cristo, de que ahora es salvo, sino que no solamente basta con confesar sus pecados, sino con cambiar su vida. Mire, hay un pasaje en Romanos, no lo busque si lo quiere anotar, pero Romanos capítulo 6, del verso 1 en adelante, Pablo hace una pregunta y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, dice más adelante el verso 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando el Señor viene ahora y la gracia viene y la justicia de Cristo se imparte a nosotros, nuestra vida no queda igual. Y dice: ¿cómo vamos a seguir en esto? Sin duda, seguimos siendo pecadores. Eso es una realidad hasta que estemos fuera de este mundo. Pero ya no nos entregamos al pecado. Ya el pecado no gobierna en mi vida. Y comienza Jesucristo a tomar control de mi vida, y eso hace una transformación. Por eso, la promesa de Zaqueo de dar a los pobres, de rectificar sus errores, ¿no?, del pasado, puede considerarse como una alabanza a Dios, ¿no? Pero Lucas no nos narra cómo reacciona la multitud a este anuncio sobre la salvación que llega a la casa de... Vemos, sí, que nos narra la reacción de la gente cuando Jesús va a la casa de Zaqueo. Pero cuando el Señor dice: vino la salvación aquí, no sabemos cuál es la reacción. Probablemente podemos pensar que la gente sigue murmurando. Pero lo que queremos ver en el día de hoy, quizás yo he pensado cuáles serían una o dos cosas claves aquí que quizás nos dejan enseñanza para nosotros, ya como una idea principal. Y es el hecho de la renuncia, y es el hecho también de la reforma en la vida de Zaqueo. Y que ambas grafican de alguna manera o nos muestran lo que realmente significa cuando uno tiene un encuentro con Jesús. Porque cuando uno realmente se encuentra con Cristo, las demandas de Cristo son a renunciar. Y uno diría: no voy a renunciar a mi trabajo, ni a mi familia. Aunque en parte el Señor Jesucristo dice: sí, cualquiera que no deja a padre, madre, de alguna manera Cristo está diciendo: cualquiera que no me ame a mí por encima de cualquier otra cosa, no es digno de seguirme. Por eso implica una renuncia. Eso no significa que abandonamos a nuestra familia. Pero ya nos está diciendo que nuestro amor por Jesucristo debe ser el mayor que cualquier amor que yo pueda tener. Que mi trabajo, aún incluso que mi familia, que mi propio corazón, que mis intereses, que mis deseos. Porque el Señor dice: no puede haber aquí una lucha de señores. ¿Puede alguien tener dos señores? No se puede. Porque o va a menospreciar a uno y va a rendir pleitesía al otro, pero no puede hacer a los dos al mismo tiempo. Entonces, lo primero es que vemos que siempre cuando hay un encuentro verdadero con Jesús, el Señor demanda, y esto implica renuncias. ¿Cuáles son las tuyas? Yo no lo sé. Pero el Señor ha de demandar renuncia, pero también el verdadero encuentro con el Señor va a demandar una reforma, una transformación en nuestra vida. Nuestra vida no queda igual cuando nos encontramos con Cristo. Y esto lo vemos en la historia de Zaqueo. Esas cosas, la renuncia y la reforma en nuestra vida en respuesta a la gracia de Cristo, son de alguna manera los que nos abren el camino o nos manifiestan que hay un camino abierto para la salvación. Vamos a ir verso a verso para ir analizando qué es lo que nos está enseñando esta historia y ver algunos detalles allí que el texto nos quiere mostrar. Es interesante
Zaqueo busca ver a Jesús y termina encontrándose con Jesús, ¿no? La multitud al principio interfiere, molesta, le impide. Después la multitud se opone o murmura por lo que sucede allí en el encuentro. Zaqueo supera el obstáculo de ver a Jesús, ¿no? Esta historia como que está dividida a la mitad y parece que va teniendo elementos similares. Y después vemos que Zaqueo supera el verdadero obstáculo de la vida, ¿no? Que es estar esclavo de nuestros propios pecados. Y llega al clímax de la historia, tanto en la primera parte como en la segunda, cuando Jesús dice hoy. Y esto me encanta, y por eso lo menciono. Porque ¿sabe cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día de Jesús? No es mañana. Siempre es hoy. Y hoy que estamos reunidos aquí, el Señor te va a hablar y te está hablando ahora. Y nuestra respuesta a veces es, ok, mañana, ¿no? Ok, Dios, mañana nos ponemos a cuenta, mañana, como decimos, ¿no? El lunes empiezo la dieta. Mañana sí. Pero el día del Señor es hoy. Y le dice a Zaqueo, hoy voy a tu casa. Y después hace la misma declaración, hoy vino la salvación a este lugar. Entonces, vemos aquí lo primero que nos muestra, que es interesante, es el deseo de Zaqueo. No era Zaqueo un recaudador de impuestos común. ¿Se acuerda? Había otro recaudador de impuestos que no conocemos nosotros, que era incluso uno de los apóstoles de Jesucristo. ¿Cómo se llamaba? Mateo o Leví, ¿no? Él era un recaudador de impuestos también, ahí en Capernaum, ¿no? Una ciudad en Galilea, no tan grande como Jericó, y probablemente Mateo era simplemente el recaudador, el cajero allí que está cobrando. Y Jesús le dice, ven y sígueme, y él dejando todo le sigue, ¿no? Después de eso vemos que Mateo invita a Jesús a su casa e invita a otro de sus propios compañeros de trabajo, y es una de las otras ocasiones donde las multitudes veían a Jesús acompañado de pecadores, ¿no? Entre comillas, de recaudadores de impuestos, y decían, mira, está comiendo con los pecadores aquí. Pero Zaqueo no era un simple cobrador. Lo que hacían los romanos era que ellos, en ciertas ciudades importantes, ellos subastaban el cobro de los impuestos. Ellos decían, ok, mira, ¿sabes? Por este año o por tantos años vamos a subastar, que se licitaba, ¿ok? Se licitaba el cobro de impuestos, así los gobernadores se aseguraban un ingreso seguro, y después, bueno, ustedes vean cuánto cobran, cómo cobran, en base a qué, eso se encargan ustedes. Por eso es que había todo este tipo de extorsión y de abuso y de usura, porque los cobradores, en este caso, no sabemos si él era un jefe, dice ahí que, o sea, si era un jefe como un empleado o como un jefe, un socio, a cargo de muchos otros cobradores. Lo que sí era alguien principal, conocido en la ciudad, y por eso dice que era rico, ¿no? No era un simple cobrador, era alguien que quizás era parte de una sociedad, o él mismo había comprado esta licitación para poder cobrar impuestos. Y Jericó, como lo mencionamos la semana pasada, está cerca de Jerusalén, y mucho del tráfico de las cosas que llegaban a Jerusalén, que era la capital, tenían que pasar por allí. Por lo tanto, era un lugar de aduana espectacular, ¿no? Y como además geográficamente no podían ir por otro lado, porque ahí se hacía el camino por los valles que llevaban a Jerusalén, tenían que pasar por ahí, y ahí estaba Zaqueo. Bueno, pague usted, ¿cuánto lleva? Pague. Bueno, ¿quieres pasar esto que no se puede? Bueno, págame un poco más. Y así, entonces, obviamente, se había hecho de una gran riqueza. Era jefe de un grupo de socios, probablemente no lo sabemos, pero era rico, ¿no? Y había acumulado grandes ganancias, ¿no? Porque Jericó estaba muy bien ubicada allí, como dijimos, geográficamente. Y como recaudador de impuestos y como hombre rico, es el arquetipo quizás del pecador supremo en esa sociedad. Todo lo miraban y decían, hablamos en una sociedad judía donde lo principal era el templo, ¿no? El centro de la sociedad era la adoración. Por lo tanto, este hombre quedaba al margen, aunque quizá hoy día por su riqueza sería un hombre admirado,
pero él estaba al margen de la sociedad, era despreciado por la sociedad, odiado probablemente, codicioso, hasta quizás allí ridiculizado por lo que nos menciona acerca de su condición física. No lo sabemos, pero lo que sí nos dice el texto es que él estaba determinado en ver quién era Jesús. Había escuchado de Jesús, por lo tanto, no sabemos qué es lo que había escuchado de Jesús. Quizás había escuchado que él había comido con otros recaudadores de impuestos en otros lugares. Y quizás tenía la esperanza de que, bueno, a lo mejor pueda tener acceso a él. Pero, como dice el verso 3, buscaba ver quién era, pero no podía porque había mucha multitud y él era muy pequeño. Las descripciones físicas de los personajes en la Escritura son muy escasas. Vemos situaciones como la que vimos la semana anterior de un ciego, pero eso tiene que ver porque Jesucristo en las profecías del Antiguo Testamento estaba declarado que el Mesías venía a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos. Por lo tanto, ese tipo de condiciones son mencionadas en los evangelios porque eran el cumplimiento, ¿no?, de alguna manera, de lo que estaba en el Antiguo Testamento. Pero descripciones como esta, de que él era muy pequeño, no es común, al contrario, son muy escasas. Y esta descripción, lo más probable es que Lucas lo pone, yo creo que por dos razones. Primero, para explicar por qué no podía ver a Jesús, porque había una multitud y siendo pequeño no podía ver. Pero podría haberse puesto delante, a la vera del camino, y poder encontrarse con él. Pero lo más probable es que también su baja estatura, no sabemos si era enanismo como se conocen hoy, pero lo más probable es que nos menciona porque la gente lo despreciaba también por su condición física. O sea, todo eso combinado en este personaje nos da un cóctel bien particular. Lucas no nos dice por qué quiere ver quién es Jesús. El texto implica que simplemente busca verlo, tener una perspectiva privilegiada. Sí, sin duda, detrás de la multitud no lo puede ver, quizás ve su cara pasar. Él quería tener una visión mucho mejor, y por eso es que se termina subiéndose a un árbol. Pero él quería ver a Jesús nada más. Más allá del texto, podemos imaginar que había experimentado, como dijimos recién, además del desprecio, del aislamiento social, del ostracismo social, pero también que había oído que Jesús había recibido a otros publicanos, a otros recaudadores de impuestos. Entonces, consciente o inconscientemente, pudo haber estado buscando aquello que realmente Jesús ofrecía. Entonces el verso 4 nos dice que corriendo delante subió un árbol. Este hombre no era un joven, quizás para poder llegar a su posición habían pasado años y era quizás alguien adulto. Y en la cultura, quizás ahora no tanto, aunque igual quizás alguno lo vería mal, pero en esta cultura ver a un adulto corriendo, haciendo lo que él hace de subirse a un árbol, era algo realmente ridículo. Algo realmente fuera de los cánones sociales, ¿no? Entonces, esto sale mencionado porque esto también nos quiere mostrar qué hay en el corazón de Zaqueo. El hombre, además a pesar quizás de toda su condición, de su historia, de su vida, de su trayectoria, de sus propios pecados, de la opinión de los demás, del daño que le había hecho a mucha gente, del desprecio que recibía aún por su condición física, la multitud podría haberle, si lo veían ahí, ¿no? En una ciudad nos conocemos, ¿no? Acá en esta ciudad, al menos todos nos hemos visto alguna vez pasar por allí. Y si ven a este hombre, no era desconocido del pueblo. Y si lo ven ahí queriendo ver a Jesús, lo más probable es que alguno diría: oye, ven, acá te hacemos un lado. Pero como sabemos, lo despreciaban. Entonces nadie lo respetaba, por lo tanto no tenía forma de llegar. Entonces lo que él hace es correr adelante, se escabulle
ahí entre la multitud sube un árbol, se posa, no sabemos ahí, el sicómoro es un árbol medianamente grande que permite subirse allí y probablemente afirmarse en una de sus ramas, que es lo que hace, ¿no? Pero lo que vemos aquí es que la determinación de Zaqueo significa que a él no le importa nada hacer el ridículo, porque lo que él quiere es encontrarse con Jesús. A él no le importa lo que va a opinar la gente, a él no le importa lo que van a pensar los demás. Lo que él hace, tiene una determinación de ir a encontrarse con Jesús. Y esto ya me hace pensar a mí. Y te hago una pregunta. ¿En qué se parece la actitud que tiene Zaqueo en su búsqueda de Jesús a tu actitud en tu búsqueda de Jesús? Él no tuvo reparos en que la gente se burlara de él, en que la gente se riera de él, en que hiciera ridículo frente a los demás, en el correr riesgo físico quizás de subirse ahí a esa rama y que se quebrara, imagínense, además del daño físico, la ridiculez, ¿no? Y toda la historia detrás de... ¿Se acuerdan de Zaqueo, el que se cayó? A él no le importaba, él quería encontrarse con Jesús y tenía esta determinación en su corazón. Y nos habla de la actitud que debemos de tener para buscar a Jesús. ¿Tienes tú la misma determinación para encontrarte con Jesús? ¿Hay en tu corazón esta misma actitud de Zaqueo? De no importa los obstáculos, voy adelante, no importando el que van a pensar, porque mi deseo es estar y conocer quién es Jesús. Hay gente que se ríe porque nosotros venimos a la iglesia. Che, ¿qué va a hacer el domingo? No vamos juntos. No, que voy a ir a la iglesia. Va a ser ridículo, va a estar ahí escuchando 1 hora o 40 minutos a alguien hablar locuras. ¿Hay en tu corazón la misma determinación de encontrarte con Jesús? Ahora el texto sigue y nos sigue mostrando este encuentro, porque de alguna manera aquí en el verso 5 en adelante vemos que cuando Jesús llega al lugar, Jesús levanta la vista. Zaqueo no habla, él lo quería ver. Zaqueo no dice, Jesús aquí, mira que estoy acá, te estoy buscando. Sino que la actitud de Zaqueo, sin duda sabemos que Jesús conoce los corazones y conoce también tu corazón en el día de hoy, permiso. Pero es Jesús quien levanta la vista y le dice, Zaqueo buscaba saber quién era Jesús, pero se da cuenta que Jesús ya lo conocía. Se da cuenta que Jesús ya lo conocía. Así como te conoce a ti, sabe quién eres tú. No solo tu nombre, sabe tu corazón, tus dolores, tus pensamientos, tus anhelos, tus triunfos y tus derrotas. Y Jesús sabía quién era Zaqueo. Jesús no le preguntó si a él le convenía. Che, ¿te parece? Voy a tu casa, ¿tenías algo que hacer? Dice, baja de ahí que voy a tu casa. Con tal autoridad. Pero también porque sabía el corazón. Cuando hay un corazón como el de Zaqueo que busca encontrarse con Jesús, lo que diga Jesús no importa. Nunca es impertinente Jesús cuando hay un corazón anhelante como el de Zaqueo. Pero muchas veces el Señor Jesús nos dice cosas a nosotros, pero resulta que interfiere en nuestros planes. Y eso tiene que ver con que no tenemos la misma actitud que Zaqueo. Jesús no le preguntó si le convenía, dijimos recién, sino que le informó que él debía quedarse en su casa. Che, me quedo aquí en tu casa. No sabemos si se quedó cuánto tiempo allí, pero sí sabemos que fue, y lo más probablemente es que se quedó a alojar. La palabra que se ocupa más adelante para hablar de que se hospedó significa alojar, descansar. Probablemente se quedó allí toda la noche, hasta el otro día. Pero lo que nos vemos acá es que Jesús ya sabía quién era Jesús y simplemente le dice que va a estar con él. Verso 6 dice que él se apresuró. Las parábolas en Lucas 15, ¿se acuerdan? Las estudiamos hace varias semanas atrás. Nos retratan cuando una oveja se pierde, ¿se acuerdan? Y el que la encuentra, ¿cómo reacciona? Con gozo. ¿Se acuerda alguien pierde una moneda y da vuelta a la casa y la encuentra? ¿Y cómo reacciona? Con gozo. Un hijo después se pierde, ¿se acuerda? La parábola del hijo pródigo. Y cuando vuelve, el padre hace una fiesta, hay gozo, siempre hay gozo
cuando algo es encontrado, cuando alguien es encontrado. Y esto es hermoso porque acá nos muestra el gozo desde la perspectiva del que se había perdido. ¿No? Porque todos los otros es el gozo desde el que lo encontró, el gozo del padre, el gozo del que encuentra la moneda, esa mujer, el gozo del que encuentra la oveja, del pastor. Pero ahora nos muestra el gozo desde la perspectiva del que estaba perdido. El regocijo de Zaqueo, ¿no? Nos permite a nosotros ver la alegría desde la perspectiva de quien está perdido y ahora es encontrado. Y ¿sabes? Yo no sé si en nuestra vida recordamos lo perdido que estaba en nuestro corazón y lo perdido que muchas veces sigue estando en muchas cosas en nuestro corazón. Y si realmente reaccionamos con el mismo gozo cuando nos encontramos con Jesús, pues el gozo es un distintivo claro en la vida de alguien que se encuentra con Jesús. El gozo no es simplemente felicidad. La felicidad es que sentimos alegría por un momento y luego eso termina, ¿no? Porque los eventos tienen un principio y tienen un final. Pero el gozo tiene que ver con una actitud de vida, porque ahora mi vida está en alguien diferente, en Cristo. Y Cristo es eterno, su amor es eterno, su gracia es eterna, su esperanza es eterna. Por lo tanto, el gozo que debe producir en nosotros también debe ser permanente. El gozo es distintivo claro de encontrarse con Jesús. La pregunta es ¿un distintivo claro en tu vida el gozo? ¿El regocijo es un distintivo claro en tu vida? No es andar feliz, sonriente por la vida. Pero tampoco es andar quejándose todo el tiempo por todas las cosas. Zaqueo tenía montones de obstáculos para encontrarse con Jesús. Pero cuando una vez que se encuentra con Él, no le importó ninguna todo lo que pasó y lo que fue antes y su vida y lo que yo sufrí o lo que sufro ahora o lo difícil que me viene para adelante. ¿Hay regocijo en tu corazón? ¿Gozo verdadero de encontrarte con Jesús? Jesús llama a Zaqueo por su nombre, ¿no? Y le dice que es necesario, y la respuesta de este hombre es recibir a Jesús y hacerlo con gozo. Ahora, la reacción de la gente es interesante, pues todos los que vieron aquí, ¿qué dice allí? Cuando vieron que comenzó o que se quedó a alojar, a descansar allí, antes ya hemos visto en el capítulo 5, en el capítulo 15, que los fariseos y los escribas se quejaron de Jesús porque él se hospedaba con recaudadores de impuestos, ¿no? Con publicanos, con pecadores. Ya no es novedoso esto, pero la reacción de la gente es que empieza a murmurar, ¿no? La multitud esperaba que Jesús rechazara a Zaqueo por lo que era y por lo que representaba, pero lo que hace Jesús es aceptarlo. Yo pensaba en esto esta semana. Jesús, o tú has tenido un encuentro con Jesús. Jesús salió a recibirte tal cual como con Zaqueo. ¿Has pensado cómo quedaría hoy, o quizás en el pasado, la reputación de Jesús al aceptarte a ti? Nosotros no somos mejores, ninguno de los que está aquí. El Señor no nos ha recibido porque somos buenos. Precisamente el texto que leímos hoy, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este lugar no es un lugar lleno de héroes aquí de la fe. Esto es un hospital. La iglesia no es un lugar de personas perfectas, la iglesia es un lugar de personas enfermas que vienen con todos sus pecados y sus dolores para que Cristo los pueda aliviar. Por eso es que todos somos bienvenidos. Se da cuenta que si la iglesia fuera un lugar donde solo viene gente que está bien y mejor, ¿no? O más santa, ninguno de nosotros podríamos entrar. Nunca tengamos esa pretensión. El Señor Jesucristo viene a buscarte a ti porque tú y yo estamos perdidos sin Él. Pero al Señor no le afecta lo que digan de Él los demás. Pero sí quiere que tú tengas un encuentro verdadero con Él. Por eso es que aquí vemos
la evidencia de un verdadero encuentro con Jesús. Dijimos que hablamos de dos cosas, de renuncia y de reforma. Zaqueo responde apropiadamente al llamado del Señor. Y solo esto, fíjese, dijimos verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, he aquí, Señor. O sea, Lucas dice que Zaqueo se refirió, le dijo algo a Jesús, pero lo primero que dice Zaqueo es llamar a Jesús Señor. Zaqueo era jefe. Probablemente muchas personas le llamaban así, Señor. En la palabra que se ocupa acá en griego para Señor era la palabra que se ocupaba para referirse a los jefes, a los grandes señores, Kyrios. Y este hombre ahora está reconociendo que hay alguien por encima de él, que es Jesús. ¿Sabe? Es lindo reconocer que Jesús es nuestro Salvador, pues nos ha rescatado de la condenación, de la muerte. Pero luchamos en nuestra vida diariamente con reconocer a Jesús como nuestro Señor. No es que Él no lo sea, Él lo es. La Escritura dice que Él es el Señor de todo. El asunto es que diariamente tú y yo luchamos con reconocer que Jesús es el Señor. Porque eso significa que Él gobierna sobre todo, ¿no? Si Él es el Señor, Él tiene control. Pero resulta que día a día nosotros luchamos con nosotros tener el control. Hay una pegatina que me llamaba la atención, ve que a veces los autos ponen pegatinas atrás. Había una que decía, Jesús es mi copiloto. Suena bonito, pero la verdad es que Jesús tiene que ser el piloto, no el copiloto. Jesús tiene que ser el que tome el control de mi vida. Y lo primero que hace Zaqueo, la primera evidencia que hay de que hay un cambio, una transformación, es que él reconoce que Jesús es el Señor. Que Él tiene control. Por lo tanto, si Él tiene control, yo también voy a hacer lo que Él me dice que tengo que hacer, ¿verdad? Pues eso es un Señor. Hay instrucciones, y ninguna de estas instrucciones son como las que dan los señores de este mundo. Todos los mandamientos, dice la Escritura, ninguno es gravoso. Todos son para nuestro bien. Todos son para la gloria de Dios. Entonces, vemos inmediatamente que cuando Zaqueo se encuentra con Cristo, su vida es transformada, pero comienza por reconocer que Jesús es el Señor, pero luego se da clara evidencia en lo práctico. Dice, lo doy, restituye allí, ¿no? Dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y probablemente pensando esto en que los pobres no tenían cómo pagar las coimas que cobraba, y muchos de ellos eran los más afectados. Y además porque en la cultura israelita judía del primer siglo, ¿no? Tenemos instrucciones en el Antiguo Testamento en cuanto a cómo el pueblo debía tratar a los que tenían menos. Porque el Señor siempre en sus instrucciones a su pueblo se preocupó de esto, más allá de que el pueblo lo hiciera, no después, porque no lo hizo. Y fue una de las razones por la que el Señor corrigió y castigó a su propio pueblo, porque comenzaron a abusar de los propios. Y cómo el Señor da instrucciones, y este hombre entiende ahora de lo que él debía hacer. Sin duda, quizás no es algo que debemos extrapolar a nosotros en el día de hoy, pero sí entender lo que significa la restitución. Incluso dice, voy a dar 4 veces, ¿no? Eso habla del arrepentimiento. Cuando comienza el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, está Juan el Bautista preparando el camino para el Salvador, y él dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vinieron unos publicanos y les dice, ¿qué tenemos que hacer? Y Juan les responde, muestren frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, este es uno. Esto es uno. No solo iba a dejar de cobrar deshonestamente y cobrar extorsión, sino que iba a reembolsar a sus víctimas 4 veces
Eso es lo que decía la ley, ¿no? La ley decía que si alguien robaba algo, debía devolverlo. Si robaba un animal, por ejemplo, debía devolver el doble. Si ese animal estaba muerto, debía devolver 4 veces. ¿Se acuerdan cuando Natán confronta a David con esa historia? Y le dice, alguien tomó la oveja de otro, siendo la única, y dice, debe devolverla 4 veces, porque es lo que decía la ley. Por eso él dice, va a devolverlo. Ahora Zaqueo identifica aquí 2 grupos distintivos que recibirían su riqueza: los pobres y las víctimas de extorsión. Los pobres habrían tenido menos posibilidades o probabilidades de pasar por la aduana y para ser estafados, ¿no?, por su empresa. Pero el resultado es que cuando Jesús le abre el corazón a Zaqueo, entonces el corazón de Zaqueo también se abre para aquellos más necesitados y para aquellos a los que él también se aprovechó. Los frutos de arrepentimiento siempre son prácticos. El arrepentimiento no es simplemente un sentimiento. Es decir, sí, estoy tan dolido, no lo voy a hacer más. No es simplemente llorar y decir, me siento mal conmigo mismo. Eso es culpa quizás. Aunque debe haber ese sentir en nosotros, sin duda. Pero el arrepentimiento siempre es práctico. Los frutos de arrepentimiento siempre son prácticos, son notorios y siempre son honestos. Y aquí vemos la declaración final. Porque al final vemos que Jesús hace una declaración. Hace una declaración diciendo, hoy, nuevamente, hoy. Y esto es hermoso porque muchas veces pensamos, bueno, si yo hago esto, si yo hago lo otro y me esfuerzo, entonces quizás Dios me salva. ¿Se acuerdan? Cuando Jesucristo está en la cruz, Él no estaba solo, habían 2 hombres más a su lado, uno a su derecha y otro a su izquierda, ¿se acuerdan? Y hay uno que dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? De cierto te digo que hoy, no mañana, no quizás, hoy. Porque la promesa de salvación es que hoy puedes tener salvación si realmente confías en Jesús. Aquellos que nos visitan, esto es lo que hablamos aquí, hablamos de una persona que se llama Jesús, no hablamos de una religión. No nos interesa, queremos hablarte de alguien que es Jesús y que te ofrece salvación hoy si realmente confías en Él. Jesús da la razón por qué la salvación ha llegado a la casa de Zaqueo. Dice, porque él también, y ese es el énfasis, él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Los hijos de Abraham obviamente no solamente tenían que ver con que descendían, eran los judíos, sino que Juan, precisamente al principio del libro de Lucas, en capítulo 1, deja claro que todos los hijos de Abraham por nacimiento también son hijos de Abraham espiritualmente. Abraham lo conocemos como el padre de la fe, ¿no? La Biblia dice que a Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham era de Ur, de los caldeos allá, pero Dios lo tomó para formar una nación. Pero lo distintivo de Abraham fue su fe. Por eso es que este hombre, aunque era hijo de Abraham por su ascendencia, él se convierte en un verdadero hijo de Abraham por medio de la fe, como tú y yo también lo podemos ser, por medio de la fe. Zaqueo es considerado hijo de Abraham porque da fruto acorde a su arrepentimiento, devuelve sus ganancias fraudulentas, da a los pobres, y si permanece en su trabajo, lo más probable es que ya no va a cobrar impuestos o lo va a hacer como realmente debería hacerlo. Jesús le habla a Zaqueo, interesante, mire, Jesús le habla a Zaqueo en tercera persona, porque no se trata simplemente de una conversación privada entre él y Zaqueo, sino que lo más probable es que aquí está confrontando a la multitud que está escuchando, a la multitud que está viendo que él está ahí, que es un pecador, porque le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo, no le dice tú eres hijo de Abraham, él. Y está hablando a la multitud porque la declaración de Cristo proporciona la respuesta a la pregunta que vimos hace unas semanas atrás. ¿Quién puede salvarse?
aquel que entiende que está perdido? Partiendo por allí. La respuesta es que hay salvación. La respuesta es que hay salvación. ¿Y cuál es la salvación? Como dice al final del verso 10. Zaqueo solo quería ver a Jesús, pero encuentra que alguien ya lo buscaba. De la misma manera, el Señor te está buscando a ti. Y si hoy estás aquí, no es de mera casualidad. Dios te está buscando. Quizás estás como Zaqueo, buscando también a Dios con esa determinación. Pero entiende que es Dios quien toma la iniciativa para tu salvación. La razón por la que es necesario que permanezca ahí con Zaqueo es porque su misión divina es buscar a los perdidos. Cuando finalmente ve a Jesús, descubre quién es realmente Él, ¿no? Es el rescatador de los perdidos, el restaurador de la dignidad. Es su Salvador, es su Señor. No sé si tú puedes decir eso también de Jesús, porque Jesús es un gran maestro sin duda. Jesús da buenas enseñanzas sin duda. Pero si Él no es tu Salvador, si Él no es tu Señor, si Él no es el que te viene a rescatar de tu condición, entonces Él simplemente es un hombre más para ti. Quiero terminar con estas dos cosas. Como dice el verso, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús busca lo perdido como un pastor. Busca a sus ovejas. Y eso nos habla de la iniciativa de Dios. La oveja perdida no está buscando al pastor. La oveja perdida está ahí. Y está perdida hasta que el pastor la encuentra. Pero esto nos habla de la iniciativa. La secuencia de la historia también nos puede inducir al error, ¿no? Involuntariamente, creyendo que la salvación viene como recompensa por las obras, por ejemplo, o que la salvación o que la promesa de buenas obras viene por la determinación en buscar a Jesús, como lo hace Zaqueo. Pero Zaqueo anuncia que va a dar la mitad de sus bienes a los pobres y va a restituir 4 veces a los defraudados. Jesús entonces anuncia que la salvación ha llegado a esa casa. Sin embargo, lo que precede el anuncio de Zaqueo es lo más importante, y es que Jesús se invita a sí mismo a su casa. Y responde a este acto de gracia, ¿no? Zaqueo. La invitación de Jesús a cenar con él es todo lo que se necesita para impulsar el arrepentimiento. Jesús responde, o más bien responde Zaqueo a esta oferta de gracia, liberándose del peso condenatorio de ese obstáculo. Hasta ese momento, quizás lo que a él lo definía, que era su riqueza, pero que era el obstáculo para verdaderamente acercarse a Jesús. Todo el Evangelio de Lucas está impulsado por la iniciativa de Dios al ofrecer perdón, al ofrecer reconciliación, a la iniciativa de Jesús, en este caso con este recaudador de impuestos, nos ejemplifica que es Dios quien siempre toma la iniciativa de buscar al perdido. Por supuesto que Dios conoce tu corazón y tu deseo de buscarle, pero es Dios quien viene a buscarte. Y eso lo vemos en el final, en la conclusión. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino, ¿no? Significa que Zaqueo no es que estaba buscando la gracia con determinación, sino que quería ver a Jesús, pero el texto no explica por qué. Curiosidad, quizás como el deseo de Herodes de saber quién es Jesús, o quizás refleja un anhelo más profundo e inconsciente que no podía expresarse con palabras, no sabemos. Pero sea cual sea el motivo, el resultado es evidente. El perdón divino le llegó por sorpresa cuando no merecía nada, cuando ni siquiera se atrevía a esperar a recibirlo. Él se encuentra con el perdón y con la gracia de Dios, y es así en nuestra vida. Y sigue siendo así. El Señor tomando la iniciativa de buscarte. Pero lo segundo es que en Lucas, siempre en el Evangelio de Lucas, la remisión de los pecados siempre va ligada al arrepentimiento. El arrepentimiento demanda cosas. Primero, que seas sincero
que sea una confesión, ¿no? Zaqueo hace una confesión, no es simplemente que él se sintió compungido. Él hace una declaración, la vemos en lo que él va a hacer, que es la evidencia de este arrepentimiento pública, pero en este caso al Señor. Pero también el arrepentimiento exige abandonar nuestra vida anterior. El arrepentimiento es más que un arrebato de melodrama emocional, sino que tiene implicaciones para el futuro, a largo plazo y en el presente también. Y este relato nos introduce de alguna manera a esta enseñanza bíblica de que la salvación proviene de la respuesta a Jesús y que esto también es dado por Él. O sea, el Señor es quien nos da gracia y salvación. Y lo que hacemos es responder a esa gracia. Dios toma la iniciativa al ofrecer perdón, pero no hay salvación sin arrepentimiento. Pero diariamente, como hijos de Dios, el Señor nos da diariamente la oportunidad de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque perfectos no somos. El Señor nos manda, en Isaías dice, ven luego y estemos a cuenta. Muchas veces en nuestra vida, aún como cristianos, luchamos con el pecado diariamente. Pero tenemos pasajes en las Escrituras que nos enseñan de que tenemos un abogado, que tenemos quien intercede por nosotros. La pregunta es, ¿buscamos nosotros también? Porque muchas veces como hijos de Dios decimos, ok, yo ya vine, yo creí en Jesús. Y ahora vivo mi vida como quiero porque bueno, el Señor me salvó. No se trata de eso. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, dice el Antiguo Testamento. ¿Y por qué tienen que ser nuevas cada mañana? Porque tú y yo las necesitamos día a día. Necesitamos venir al Señor en arrepentimiento. El cambio de mi corazón y de mi mente viene de cada día comprender lo que significa encontrarme con Jesús. La salvación transforma mi vida y restaura toda mi vida. Mis pensamientos, mis emociones, me ayuda a ver con perspectiva lo que es mi pasado y me ayuda a ver con esperanza lo que es mi futuro. ¿Te das cuenta lo que hace el Evangelio en la vida de una persona? Y lo ves aquí como en un hombre que quizás no era el más propicio ni el del que se esperaba que se encontrara con Jesús y tuviera este cambio. Y si hay esperanza para él, lo hay para ti también en el día de hoy. ¿Te has encontrado con Jesús? Hoy es el día. ¿Estás buscando a Jesús? Hoy es el día. ¿Está el Señor transformando tu vida? Hoy es el día que lo pueda continuar haciendo o comenzar a hacer. ¿Hay evidencias en tu vida de una transformación real, como en la vida de Zaqueo? Bueno, el Señor nos manda a analizar y ver nuestra vida y gozarnos, como lo hace Zaqueo, de que el Señor nos encontró a tiempo. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos das de poder estudiar en ella y ver no solamente una historia, sino que también lecciones para nosotros. Cada uno según nuestra necesidad. Ayúdanos a entender la verdad de que eres tú quien nos busca, pero que también tú ves nuestro corazón anhelante de buscar de ti. Quizás de maneras equivocadas, en lugares equivocados, pero hoy estamos aquí, pudiendo estar en otro lugar. Y eso no es casualidad. Señor, ayúdanos a examinar nuestro corazón. Somos tus hijos, muchos de los que estamos aquí, e hijas. Y nuestra vida debe y tiene que mostrar frutos
de arrepentimiento, cambios, transformación, mirando hacia adelante, no tanto al pasado, sino que adelante a lo que tú puedes y quieres hacer en nuestra vida, como transformaste también la vida de Zaqueo. Ayúdanos a comprender de que entre que tú nos salvas y nos vienes a buscar, todo tiene que ver con transformación, con vidas cambiadas, no con simplemente conductas transformadas, sino que con deseos transformados, con emociones transformadas, con mentes transformadas, con voluntades transformadas. Señor, sigue hablándonos durante este día, que tu Espíritu Santo siga usando tu palabra para hablarnos a cada uno durante este día. Guárdanos a volver al hogar, Señor, y gracias nuevamente por estar aquí en este lugar en esta mañana. Te encomendamos a ti en nombre de Jesús. Amén.